Hola gente, aquí les presento el nuevo tutorial un poquito atrasado. Ha pasado un tiempo desde que subí el último, que era el tutorial de Vulpix, si no me equivoco. Y ahora el ganador fue Chimuelo, en versión poplanita, obviamente. Va a costar un montón que salgan las fotos buenas de este personaje porque es todo negro. Probablemente en el video ni siquiera se aprecie bien eh, cómo está tejido y los detalles. Pero así quedaría más o menos. Todo lo voy a explicar en color morado por si acaso para que se note bien en la cámara lo que estoy haciendo. Y eso sería todo. Ya podemos comenzar. Como siempre, todos los materiales que van a necesitar para realizar a Chimuelo los voy a dejar escritos en la descripción del video. Ahí está toda la información que necesitan saber para seguir este tutorial. Antes de hacer la cabeza, tienen que saber que los ojos que ocupé fueron los mismos ojos de seguridad de siempre, pero esta vez los pinté con pintura acrílica. Lo que hago es lijar primero la base para que la pintura se adhiera mejor y luego le doy una capa de pintura verde y le hago el diseño con negro, que sería como la pupila. Este también fue otro intento, pero al final me decidí por que el diseño fuera de esta forma, con la pupila mucho más grande, dejando solo un poco de verde abajo, que siento que se ve mucho más tierno, y encima del círculo negro hice dos pelotitas blancas para el brillo. Una vez tengan listo el diseño de sus ojos, cuando queden conformes, le dan una capa de esmalte transparente, ojalá que sea el que se seca con luz UV, que es permanente, y si tienen del normal, les recomiendo dejarlo secando, no sé, 12 horas, un día completo, para no correr el riesgo de que se corra. Entonces, así quedaría con el brillo. Este fue uno de los intentos fallidos. Bueno, y como es costumbre, van a ir al tutorial de Eevee y van a hacer solo la cabeza, que sería esta base que tengo aquí. La hacen tal cual, pero obviamente en color negro y ocupando los ojos que acabo de explicar cómo hacerlos. Una vez terminan la cabeza, les recomiendo hundir los ojos. Eso yo lo explico en un tutorial y también voy a dejar el link escrito en la descripción de este video. Lo que hago diferente para la cabeza de Chimuelo es bordar una línea sobre los ojos para simular el párpado. Pueden hacerlo ocupando un hilo más grueso, un hilo negro más grueso, o hacer bordado en relieve. Para el bordado en relieve es básicamente hacer una línea o dos líneas y después envolver con el mismo hilo las líneas que hayan hecho. De esa forma. Eso también lo explico en un video. Todos los videos a los que haga mención durante este tutorial los voy a dejar escritos en la descripción. Lo primero que vamos a hacer son las orejas, que debería quedar algo así. Yo lo voy a explicar en color morado para que se note mejor en la cámara. Y va a ser muy simple. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Esto lo estamos tejiendo en espiral. Ahora en la vuelta 3 voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. En la vuelta 4 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces.
Bueno, aquí ya terminé mi vuelta 4 y ahora tengo que hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a hacer el primer punto y voy a marcar para no perder la cuenta. Y ahora sí empiezo con mis 3 vueltas. Aquí ya terminé las 3 vueltas y en la próxima vuelta, que sería la vuelta 8, voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y ahora para terminar la vuelta voy a hacer un punto bajo, un medio punto alto y 2 puntos altos. En la próxima vuelta hacemos un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y esta vuelta la dejamos incompleta. Ahora simplemente cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Ahora simplemente rellenan la oreja y la tienen que colocar de esta forma. Donde tienen los puntos altos deben quedar hacia afuera. Así. Aquí yo ya tengo mis orejitas listas. Ya las rellené. Y deberían ir así. Y lo mismo con la otra. Y ahí cosen por todo el borde. Bueno, y a continuación vamos a hacer estas piezas que son muy pequeñas, que son detalles de la cabeza. Por ejemplo, esta va aquí, entre las orejas, y estas piezas van a cada lado de los ojos. La primera pieza que haremos será esta más pequeña, que es la que va entre las orejas. Y para eso tenemos que comenzar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos 2 puntos deslizados. Y ahí queda listo un mechón. Y ahora tenemos que repetir 3 cadenas y sobre la cadena 2 puntos deslizados. Y ahí están listos. Ahora simplemente cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Ahora voy a hacer los mechones que van a cada lado de la cabeza. Empezamos haciendo 4 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos 3 puntos bajos. Ahora hacemos 5 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos 3 puntos bajos. Aquí nos tiene que quedar una cadena de separación. Ahí estaría listo un mechón. Y cortamos dejando hebra para coserlo a la cabeza. Tienen que hacer 2 piezas igual a esta. Lo que voy a hacer ahora es echar un poquito de cola fría combinada con agua a estas partes para que queden levemente rígidas. Lo más probable es que esto mismo lo haga con las alas también, para que no se doblen y queden más firmes. Esto yo creo que tiene, no sabría decirle en porcentaje, pero eché un poquito de cola fría y literal 2 gotas de agua a esa cantidad. Y después de un rato esto
va a tomar un color transparente, así que no se va a notar. Asegurándonos de tener las manos limpias, voy a apretar aquí para que todo se empape con la cola fría. Y antes que se seque vamos a dejar los mechones en la posición que queramos. El último detalle que va directamente sobre la cabeza son las alas y hay que hacer 2 piezas iguales a esta. Y para eso vamos a comenzar con 21 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, 12 puntos bajos, ahora hacemos una disminución triple, eso quiere decir que de las 3 próximas cadenas vamos a sacar un punto bajo. Tomamos, pasamos el hilo, vamos a la próxima cadena, pasamos el hilo y vamos a la próxima cadena, pasamos el hilo y ahí tendríamos las 3 cadenas tomadas. Ahora simplemente pasamos a través de las 4 hebras que teníamos en el crochet. Y para finalizar la fila hacemos 4 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer solo por la hebra trasera. Y aquí hacemos 13 puntos bajos. Ahí ya hice los 13 puntos bajos, hago una cadena, giro el tejido y nuevamente hago 13 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y hacemos 9 puntos bajos por la hebra trasera. Hago una cadena, giro el tejido y nuevamente hago 9 puntos bajos por la hebra trasera. Hago una cadena, giro el tejido y ahora hago 6 puntos bajos por la hebra trasera. Hago una cadena, giro el tejido y nuevamente hago 6 puntos bajos por la hebra trasera. Y esta sería nuestra última fila. Y ahora lo próximo que haremos es un punto deslizado a la primera cadena donde comenzamos a hacer la ala. Entonces este punto tienen que hacerlo lo más apretado posible. Mientras más apretado, menos se va a ver ese orificio. Entonces aquí cortamos, dejamos solamente un poquito para coser a la cabeza
y ahí queda lista una ala. Ahora tienen que hacer lo mismo para hacer la segunda. Esto iría en la espalda de esta forma. Y aquí tengo la otra. Debería quedar algo así. Bueno, y como lo hicimos con los mechones de la cara, también pueden hacer lo mismo con las alas para que queden mucho más rígidas. Esto es la primera parte de la cola de chimuelo. Tenemos que hacer esta pieza. Y para eso vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y en las próximas 2 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 6 puntos bajos. Voy a marcar el inicio. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí terminé mis 2 vueltas y la próxima vuelta, que corresponde a la vuelta 4, voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Eso lo tengo que repetir 2 veces. Ahora nuevamente en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 8 puntos bajos. Aquí voy a marcar nuevamente el inicio. Y ya puedo avanzar con mis 2 vueltas. Ahí terminé las 2 vueltas y en la próxima vuelta, que corresponde a la vuelta 7, voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 2 veces. Ahora en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 10 puntos bajos. En la próxima vuelta, que corresponde a la vuelta 10, voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y en las próximas 2 vueltas hago un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 12 puntos bajos. Ahí voy a marcar el primer punto. Y empiezo con las 2 vueltas. Ahí terminé la segunda vuelta y antes de continuar vamos a rellenar la cola.
Aquí ya rellené la cola y en la última vuelta voy a hacer 6 disminuciones para cerrar. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ahora vamos a hacer la última pieza de chimuelo, que sería parte de la cola, la segunda parte de la cola, y siento que esto es lo más característico del personaje. Entonces tienen que hacer 2 piezas iguales a esta, una en negro y otra en rojo. Ahora voy a hacer la pieza roja para explicarles cómo se hace, pero es muy similar a cómo hicimos las alas. En esta ocasión vamos a comenzar con 13 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos 8 puntos bajos, y ahora una disminución triple. Tomo la primera cadena, la segunda y la tercera, y ahí cierro para terminar la disminución. Y ahora finalizamos con un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y a continuación vamos a hacer todas las filas que restan en la hebra trasera. Ahora hacemos 9 puntos bajos sobre la hebra trasera. Cuando terminamos los 9 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y nuevamente hacemos 9 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y esta vez vamos a hacer solo 6 puntos bajos por la hebra trasera. Hacemos una cadena, giramos y nuevamente hacemos 6 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora hacemos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos por la hebra trasera. Vamos a hacer una cadena, giramos y finalizamos con 4 puntos bajos también por la hebra trasera. Entonces aquí vamos a juntar con el primer punto, con la primera cadena, tal cual lo hicimos con las alas. Ahora les voy a mostrar cómo van a ir cosidas las dos partes de la cola. Tienen esta parte central y donde hicimos las cadenas, que la parte más larga tiene que ir hacia abajo. Sería de esta forma. Y la parte negra iría también con la parte más larga hacia abajo. Entonces aquí simplemente cosen. Ahora lo último que queda es unir la cola a la cabeza.
Y esto lo vamos a hacer con 3 argollas. Una argolla la vamos a colocar en esta parte de la cola, de esa forma. Otra la vamos a colocar en la espalda de Chimuelo, por aquí, por delante de las alas. Y con la tercera argolla vamos a unir ambas argollas. Bueno, y así quedaría Chimuelo completamente terminado. Como pueden ver, ya uní la cola y además le puse el palito de Popcake para que no pierda el estilo de Poplanita. Ustedes obviamente lo pueden usar como llavero colocándole un ganchito aquí en la cabeza. Muchas gracias por ver este video y si les gustó este tutorial no olviden darle like, comentar, suscribirse porque se vienen muchos más y voy a intentar compensar el que no hice en septiembre haciendo 2 en noviembre, así que deséenme suerte con eso. Les recuerdo que las votaciones para elegir los próximos tutoriales se realizan a través de Instagram solamente. Ustedes me dan sus ideas y después esas ideas se van a votación en mis historias. También aprovecho de recordar que mi cuenta de Ko-fi está activa, así que si desean hacer alguna donación comprándome un cafecito, pueden hacerlo y tienen algunos beneficios extra. Muchas gracias nuevamente por todo su apoyo y ahora sí, sin más que decir, les deseo un hermoso día.